iniciar con el desarrollo de la unidad 3. Importante hacer así un pequeño recuento de ayer, ¿verdad? Ya empezamos a ver temas de índole procesal, de índole procedimental, ¿verdad? En donde ante casos de abuso o maltrato infantil, vimos como esta denuncia de este maltrato podía ser realizada por cualquier persona, ¿verdad? En distintos estamentos, como por ejemplo la Policía Nacional, la CODENI, el Juzgado de Paz, incluso dentro de una causa penal, si es que la víctima era un niño. Todos estos estamentos están obligados a remitir las actuaciones y comunicar al juez de la niñez y la adolescencia, o en ausencia de él, al juez de paz, para que de manera rápida él pueda tomar todas las medidas de protección para ese niño o adolescente. Eso estaba establecido en el artículo 34 del Código de la Niñez, donde hablábamos del aviso de la notificación a los padres, tutores o responsables, hablábamos de la asistencia psicológica, médica, económica si hiciera falta, ¿verdad? Incluso medidas que requieren ya la sentencia de un juez como la guarda provisoria, ¿verdad? Son medidas que va a tomar el juez ya también paralelamente a un juicio que también es sumario, donde él puede solicitar de oficio pruebas o desestimar pruebas que él no considere pertinentes, ¿verdad? Y emitir naturalmente una sentencia, ¿verdad? Dijimos que esto puede ir a una segunda instancia, esta sentencia del juez podía ser apelable, ¿verdad? Siempre previa existencia de fundamentos. Entonces, estuvimos viendo cómo procedimentalmente se avanza ante casos de maltrato infantil, ¿verdad? También dijimos que el Código Procesal Civil y la Ley de Violencia Doméstica actúan de manera supletoria, ¿verdad? En caso de ser necesario. Eso fue a grandes rasgos lo que estuvimos viendo ayer. Ahora vamos a hablar específicamente de la jurisdicción especializada, ¿verdad? Como nosotros decíamos, el derecho de la niñez es un derecho singular porque tiene su propia, le rige una norma en específico que es el Código de la Niñez y tiene su competencia específica, ¿verdad? Que es el ámbito de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Tiene sus juzgados de la niñez, sus juzgados y tribunales, ¿verdad? De la niñez y la adolescencia. Estos dependen naturalmente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? También tenemos a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y los auxiliares especializados, ¿verdad? Cuando hablamos de auxiliares, nos referimos a todas estas personas encargadas de justamente de este cuidado y protección integral al niño o adolescente, ¿verdad? Los médicos, pedagogos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales. No sé qué es un pedagogo. ¿Qué es un pedagogo? ¿Qué le enseña? ¿Un profesor? Seguro que Pedagogía. sí, seguro que es como la psicología. Una especie de Enseña, o sea que pedagogía es del pedagogo. de que enseña, ¿verdad? Sí. Pedagogo. Una especie de profesor especial ha de ser el pedagogo. Pero psicología, ¿es verdad? No, Carolina, o sí, no no sé, escucho. no sé, no sé. No, psicología no es psicología, pero sí el que hace el acompañamiento al alumno. Ya, el pedagogo, eso puede, una especie de profesor particular especial ahí, ¿verdad? Que se le asigna al niño adolescente, ¿verdad? Y también tenemos a los juzgados y a los tribunales de la penal, ¿verdad? De la adolescencia. Tenemos al fiscal penal, ¿verdad? Tenemos al defensor público y a la policía especializada. Así está integrada la jurisdicción especializada, ¿verdad? Esta es la integración de esta jurisdicción. Por un lado le tenemos al juzgado de la niñez y la adolescencia y por otro lado a los juzgados de tribunales penales de la adolescencia. Y ya con sus respectivas conformaciones, ¿verdad? Esto para tener en cuenta cómo están estructurados. Cuando hablamos de la jurisdicción de la niñez y la adolescencia, o sea, de este cuadro que tenemos a la izquierda en el PPT, ¿cuál es su competencia territorial?
y eso se va a entender o se va a definir por el lugar de la residencia habitual del niño o adolescente. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Podría en principio parecer contrario a lo que establece el Código Civil en su artículo 53 o 54, no me acuerdo el artículo, donde decíamos nosotros, se van a recordar, que el domicilio del incapaz es el domicilio de los padres. No sé si se van a acordar, creo que era artículo 53, o inciso E, creo que era, ¿verdad? 53. Sí, ¿verdad? Que él dice el domicilio del incapaz será el domicilio de los padres. Y yo le hice esta pregunta a la docente y me dice no, porque cuando hablamos de incapaz en el Código Civil se refiere a incapaces físicos, ¿verdad? O incapacidad, o que la incapacidad en realidad se debe a una naturaleza física, ¿verdad? No en cuanto a la edad. Esa fue la explicación de la docente. Y yo por más que no estoy del todo convencido, me quedo con eso, ¿verdad? Porque por lo menos es lo que... ha de haber otro fundamento quizás, pero prefiero quedarme con eso. Porque cuando hablamos, porque acá sí entra la parte que sí sí tiene fundamento, que cuando hablamos de la niñez y la adolescencia tiene un fuero específico y es un derecho singular. Entonces la propia ley, en algún artículo del Código de la Niñez, estará establecido esto, ¿verdad? Todavía nomás no lo leí, pero estará establecido. Entonces, la competencia va a ser determinada por el lugar de residencia del niño o adolescente, no por el domicilio de los padres. Eso nomás quería mencionar, ¿verdad? Importante, porque yo por lo menos tenía entendido que era otra cosa. Solamente para ese efecto mencioné. Ahora, ¿qué casos? Y cuando hablamos de competencia territorial, hablamos de que en qué territorio o en qué zona geográfica el juez puede actuar o debe actuar, ¿verdad? Entonces, por eso nos referimos al lugar de residencia habitual del niño o adolescente. ¿En qué materias tiene competencia, ¿verdad? El juez de la niñez y la adolescencia? En acciones de filiación, en patria potestad, tutela, ayuda prenatal y protecciones a la maternidad, en caso de alimentos, ¿verdad? Guarda, abrigo y convivencia familiar, incumplimiento de disposiciones sobre educación, salud y trabajo de niños y adolescentes, en casos derivados de la CODENI. Recuerden que la CODENI también podía recepcionar denuncias y tenía un procedimiento marcado en el artículo 34 de la ley del Código de la Niñez, ¿verdad? Maltratos de niños y adolescentes, que es lo que vimos ayer, venias judiciales, adopción, medidas para hacer efectivos los derechos del niño y adolescente y demás medidas establecidas en el código. En todas estas materias tiene competencia el juez de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Según el lugar de residencia habitual del niño o adolescente. Entonces, para tener en cuenta eso. Ahora, viendo ya el procedimiento como tal, teniendo en cuenta todas estas materias, ¿verdad? ¿Cómo se procede procesalmente hablando, ¿verdad? Primero que nada, el carácter del proceso es sumario, o sea, que cuando hablamos de sumario hablamos que es ágil, ¿verdad? Debería ser rápido, por así decirlo, ¿verdad? Y gratuito. Se rige por tres principios. Por el principio de la concentración, la celeridad y la bilateralidad. Cuando hablamos de concentración, justamente ese principio, o sea, que es un principio bastante elocuente, ¿verdad? Que tiene que haber especial atención, ¿verdad? Por parte de los auxiliares de justicia en cuanto al desarrollo del proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de temas muy sensibles, ¿verdad? Se trata nada más y nada menos que de la vida y de la integridad del niño o adolescente, ¿verdad? Lo mismo en cuanto a la celeridad y a lo que no tengo aún claro, y vamos a ver si existe en el libro alguna explicación, es en cuanto a la bilateralidad, ¿verdad? Me permiten, voy a ver un poco si es que tengo alguna anotación. Dice,
Cuando hablamos de la bilateralidad, dice, hay dos partes en el juicio y a ninguna se las deja de escuchar. Cuando hablamos de temas procesales, ¿verdad? Cuando hablamos de la inmediación, o sea, del carácter inmediato, dice se da relación directa entre los litigantes y el juez. Y cuando hablamos de la concentración, las audiencias se dan de forma sucesiva o en una sola vez para que el juez tenga una visión completa del litigio para su correcta comprensión y posterior sentencia. El código del menor anterior, la ley tanto, el menor no podía denunciar sin la autorización de los padres, ¿verdad? ¿Y por qué no podía denunciar al menor? Porque el menor no era un sujeto de derecho. El menor era tratado como un objeto de derecho. Entonces, estos son los principios procesales en cuanto a todos estos temas en los cuales es competente el juez de la niñez y la adolescencia. Hasta acá me van siguiendo. Sí, señor. Bueno. Ahora, ¿cuál es la obligación del juez? Es escuchar previamente la opinión del niño, adolescente, en función de su edad o grado de madurez, ¿verdad? Es relevante la opinión del niño, ¿verdad? Sí, el niño tiene derecho, de hecho que es un derecho establecido en el código, ¿verdad? El niño tiene derecho a ser escuchado. Y las sentencias no tienen carácter de definitivo. Esa es una característica muy particular del ámbito de la niñez y la adolescencia. Pueden ser modificadas o dejadas sin efecto. ¿En razón de qué? En que la naturaleza de la decisión del juez puede modificarse en función de la realidad del niño o adolescente. Eso puede modificarse. Seguramente en una sentencia, por dar un ejemplo así medio burdo, ¿verdad? El juez de la niñez le da un régimen de relacionamiento con respecto al padre, ¿verdad? O le da ¿cómo era el término? O le da una sentencia en cuanto a alimentos, por ejemplo. Pero la situación o las necesidades del niño variaron. Entonces, el juez puede cambiar el carácter de su sentencia, puede aumentar o disminuir, por ejemplo, la cuota de los alimentos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se refiere que las sentencias no son definitivas. ¿Por qué? Porque es importante decir que en las otras áreas, ¿verdad? En lo penal, ¿verdad? Por ejemplo, las sentencias son definitivas, ¿verdad? O en lo civil, ¿verdad? En muchos casos son definitivas. Entonces, por eso hace mención o hace esa puntualización, ¿verdad? Señor, señora. También se debe a los principios que tiene en sí el derecho de la niñez, es de la autonomía progresiva, que es de la concepción hasta la mayoría de edad. O sea que de por sí el niño va a cumplir, va a ser mayor de edad y ahí va a cesar. Exacto. Así mismo es porque, así como decíamos, creo que eso decíamos ayer o fue, no me acuerdo cuándo, en la primera clase, que el derecho de la niñez, a medida que te va acompañando, también te va dando va favoreciendo a tu actuación en el sentido que te va dando ciertas capacidades, ¿verdad? Para que te vayas ya desenvolviendo en sociedad. Y te acompaña hasta cumplir la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces, es como, por eso tiene ese carácter de tuitivo, ¿verdad? Te va cuidando, te va protegiendo y a la vez te va dando libertades para que vos puedas, por sí solo, relativamente hablando, haciendo ejercicio del derecho, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes en este juicio, en este proceso? El niño o el adolescente, sus padres o tutores, ¿verdad? Defensores y fiscales, obligatoriamente en adopción, ¿verdad? Dice por la pérdida de patria potestad y maltrato. En estos casos están obligatoriamente, ¿verdad? En el caso de adopción, pérdida de patria potestad y maltrato. Eh, yo tenía la mala idea, como yo no estoy y nunca antes trabajé en temas judiciales, tenía la idea de que el juez era una de las partes. No es una de las partes. Por ahí si alguien también tuvo la idea, no es, ¿verdad? Yo por lo menos tuve esa mala idea que el juez era una parte, pero la verdad que no. El juez hace árbitro nada más. Señor, señora. No puedo nomás todavía hablar, pero en total hay 5 principios del procedimiento. Esos son principios adjetivos: concentración, celeridad, bilateralidad, oficiosidad y inmediación.
creo que no mencionaste todo, si no me equivoco. Espera aquí. Acá la profesora mencionó tres en su PPT, pero vamos a... Ella habrá mencionado más verbalmente y en el libro seguramente habrá más también, ¿verdad? Eh, a un ratito vamos a ver si en el libro hay... ¿No me querés ayudar en el libro a ver si están todos, por favor? Espérame que un ratito. El carácter del procedimiento. No está ahí, bueno, no importa. ¿Puedes mencionar de vuelta, Pablo? Y si es que tenés en el libro, ¿en qué página para poder leer? Yo no tengo el libro. Tenés el libro. Concentración ya dijiste. Sí, concentración ya está. La economía procesal. Después la celeridad y la rapidez. Sí. La bilateralidad, las dos partes. Oficiosidad es cuando el juez, o sea, el operador de justicia puede actuar de oficio, como dice. Puede tomar medidas que sean del interés superior de la niñez. Sí. Ya. Y la investigación que dijiste, el contacto directo con las partes para una mejor decisión. Buenísimo. Entonces, acá lo que faltó fue la oficiosidad, ¿verdad? La gratuidad, dijiste, o lo sumario. Bilateralidad. Bilateralidad. Celeridad. Ok, bilateralidad, celeridad, inmediación, concentración son principios procesales, ¿verdad? En cuanto al ámbito de la niñez y la adolescencia. Ok, avanzamos. Bueno, ya vimos las partes. ¿Quiénes son las partes en este juicio? ¿Y cómo se da inicio a esto, verdad? Iniciación, dice, el niño o el adolescente, el juez de oficio, como que un carácter del juez actúa de oficio, padres, tutores o responsables, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Ministerio Público. Con esto inicia, con estas partes inicia este juicio, ¿verdad? Son tres testigos que pueden ser miembros de la familia, ¿verdad? Lo que pueden estar citados en este juicio. La profesora también hablaba supletoriamente que en este caso actúa el Código también Procesal Civil, en donde pueden ser asignados tres testigos más, ¿verdad? En caso que estos tres testigos, ¿verdad? No puedan o no acudan o no se presenten, ¿verdad? Por X o Y motivo. Acá les quería leer algo. Dice, el artículo 168 del Código de la Niñez y la Adolescencia serán partes del procedimiento. El niño o adolescente, sus padres, los tutores, ¿verdad? En caso de que no tengan padres, los defensores y el Ministerio Público, en los casos que así lo establezcan las leyes respectivas, sin perjuicio de los casos de adopción, pérdida de patria potestad y maltrato en los que los defensores y el Ministerio Público tendrán necesaria intervención. O sea, acá es obligatorio en casos de pérdida de patria potestad, maltrato y adopción, tienen que estar sí o sí el Ministerio Público y el defensor. Dado el carácter sumario, no hay dos partes intervinientes en el juicio. Solo se da la segunda parte en el momento que el juez requiere a la parte demandada. Eso es importante mencionar dentro del procedimiento porque tiene el carácter de sumario. Cuando hablábamos de la competencia territorial, dice el artículo 169 del Código, la competencia territorial estará determinada por el lugar de residencia habitual del niño o adolescente, que es lo que mencionamos al principio. El juez del domicilio habitual del niño o adolescente, salvo la excepción que el menor esté bajo tutela y le pertenece la jurisdicción al juez tutelar. Entonces, ahí tenemos también una excepción a la regla. Señora. Tengo otra excepción que mencionó la profe, que Sí. es cuando el niño tiene convivencia compartida. No sé si ya mencionó. Convivencia compartida. No, eso no mencioné yo un poco. Vamos a ver si está... No. Puso, ¿cómo se determina la competencia territorial cuando el niño tiene competencia compartida? Ya. Dijo que se da una duplicidad de domicilio, tanto en la casa de su papá como en la casa de su mamá. Ya. Eso dijo que para tener en cuenta. O sea que puede actuar cualquiera de los dos jueces, entonces. ¿Verdad? Esa es la conclusión. Que puede actuar cualquiera de los dos.
O del domicilio del papá o el domicilio de la mamá, ¿verdad? Sí, eso no tengo anotado O- en la publicidad de ok, domicilio. perfecto, perfecto. Bueno, ahora, cuando vemos cuestiones sometidas al procedimiento en general, dice el artículo 100. ¿Qué pasó? Hola. Majo, está prendido tu micrófono. Ah, Espérame que. bueno, verá que voy a... sí. Bueno, cuando hablamos de cuestiones sometidas al procedimiento en general, dice el artículo 170 del Código, las cuestiones que sean de la competencia del juez de la niñez y la adolescencia, pero que no tengan establecido un procedimiento especial, se regirán por las disposiciones de este capítulo, aplicándose en forma subsidiaria lo previsto en el Código Procesal Civil. Cuando dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia no se especifique el procedimiento que regirá por el Código Civil, que se regirá por el Código Civil Procesal. Entonces, cuando hayan asuntos que sean cuestiones de competencia del juez de la niñez y la adolescencia, como vimos acá, estas son las cuestiones que son de competencia del juez de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Cuando hayan casos como estos, que no tengan establecidos un procedimiento especial, no existe en el Código de la Niñez un procedimiento establecido por ley. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se procede? Se acude de manera supletoria al Código Procesal Civil. Entonces, ahí debería estar el procedimiento, ¿verdad? De forma general para estos casos en los cuales el juez de la niñez y la adolescencia es competente. O sea, de manera supletoria se usa el Código Procesal Civil para tratar de dar una salida procesal a casos no establecidos o procesos no establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Eso es importante de mencionar. Ahora, en cuanto a la presentación de la demanda y de los documentos, ¿verdad? Vamos a ir otra vez. Tres testigos. Vamos a ver un ratito de eso. Dice, el artículo 171 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece lo siguiente, ¿verdad? La persona que promueva la demanda o la petición deberá acompañar con la primera presentación la documentación relativa al hecho que motiva su acción o indicará el lugar, archivo u oficina donde se hallaren los documentos que no tuviese en su poder. La parte accionante deberá dar cumplimiento a las demás exigencias del Código Procesal Civil en la materia, y en especial lo relativo a las copias necesarias para el traslado de la demanda, debiendo las mismas acompañar a la notificación respectiva. Se guía, dice entonces, principalmente por el Código Procesal Civil, ¿verdad? Esto está relacionado en cuanto al primer paso, o sea que no es el primer paso, pero es a la presentación de la demanda, ¿verdad? Cuando vos presentar los documentos, la persona que promueva la demanda tiene que acompañar con la primera presentación la documentación relativa al hecho. Y si no tiene en su poder la documentación, tiene que indicar el lugar o el archivo donde están esos documentos, ¿verdad? Esto es una exigencia en cuanto a lo que exige, o sea, en cuanto a lo que requiere, mejor dicho, el Código Procesal Civil, ¿verdad? Entonces hay que acompañar la presentación con los documentos necesarios. Eso está establecido en el artículo 171. Bueno. Después dice, cuando hablamos de la improcedencia de la recusación sin causa, vamos a hablar del artículo 172 del Código de la Niñez. Dice, no procederá la recusación sin expresión de causa contra jueces o miembros de tribunales de la niñez y adolescencia. En el Código Civil Procesal hay dos formas de recusar. Con expresión de causa, cuando se señala la causa de la excusación, y sin expresión de causa, cuando no se señala la causa de la acusación. Entonces, en este caso, el Código de la Niñez requiere
que exista una expresión de causa, ¿verdad? Para poder recusar, en este caso, al juez o miembro del tribunal de la niñez, ¿verdad? Cuando hablamos de miembro del tribunal, creo que estamos hablando ya de la segunda instancia. O sea, tiene que haber una expresión de causa. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque para otras materias, ¿verdad? No es necesaria la expresión de causa y eso lo establece el Código Procesal Civil. Hay dos formas de recusar, con expresión y sin expresión de causa. Pero cuando hablamos de niñez y adolescencia, en primera y segunda instancia, tiene que haber una expresión de causa. Eso también es importante mencionar. ¿Tenés algo anotado sobre esto, Pablo? De lo que dijiste, tengo nomás lo mismo. Lo mismo. Ahora tenés que dar ese especial nomás. Ya, voy a ir avanzando. Viste que acá el PPT de la profesora, tenemos dos clases de procedimientos, ¿verdad? El general y el especial, ¿verdad? Pero antes de entrar ahí, estoy nomás leyendo en cuanto a lo procedimental, cómo se procede, cuándo se puede recusar. Entonces vamos a ver eso y enseguida ya vamos a entrar en la audiencia de sustanciación, ¿verdad? Para ver ya y entrar en la parte pura y dura. Seguimos con las notificaciones. El artículo 173 del Código de la Niñez dice: serán notificadas personalmente o por cédula de notificación, la iniciación de la demanda, la audiencia de conciliación, la resolución que admite o deniega la prueba y la sentencia. Asimismo, serán notificadas personalmente o por cédula las resoluciones que disponga el juez o tribunal, personalmente o por cédula. En caso que sean de forma personal, deberá ser refrendado por el actuario o el oficial de secretaría, con indicación de fecha y hora, como dispone lo establecido en el artículo 133 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Yo me estoy basando en el resumen que envié en el grupo, ¿verdad? Porque creo que en el libro de la profesora, aparentemente, por lo que estoy viendo, no hay mucho sobre esto, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto a las notificaciones. Todas las notificaciones que sean referentes a denegaciones de prueba, resoluciones, ¿verdad? Que disponga el juez sentencias, tiene que ser notificado a través de cédulas de notificación o notificaciones personales, ¿verdad? Entonces eso es importante mencionar. Ok, entonces cuando hablamos de clases de procedimiento, tenemos el procedimiento general, ¿verdad? Que podemos decir, Paloma, que el general sería el ordinario. Sí, es el ordinario. Y cuando hablamos de procedimiento especial, hablamos de un procedimiento extraordinario, ¿verdad? Sí, que está estipulado en otra ley. En otra ley. No en el código. Sí, vos tenés el número de ley por si acaso. No, hay muchas leyes. Está, por ejemplo, el del maltrato que está en uno de los PPT, después patria potestad. Ya. Son muchos. Ok. Cuando hablamos de procedimientos especiales, ¿cuáles son procedimientos especiales, verdad? Tenemos a la filiación, a los alimentos, el maltrato, la restitución y la adopción se rigen por el procedimiento extraordinario. Todos los demás procesos, ¿verdad? Se rigen por el procedimiento ordinario, ¿verdad? Y acá tenemos, señora. Terminan a hablar primero y después. No, y decime nomás. Ese le tenés que agregar la patria potestad como otro especial. Eso dijo la profe. Dijo la profe. Bueno, Sí. es como vamos a agregar acá. Espérame que un ratito. Espérame que un hastío. Y te digo nomás ya entonces, alimentos tiene doble... Sí, doble- cuando es el primer pedido es especial. Cuando es el segundo ya es general. Es ordinario. Eso mismo. Me acuerdo, se mandó. Espera, que un ratito. Un momentito. Paso, ¿cómo era ese el especial y general de alimentos? Viste que muchas veces cuando se va a iniciar juicio por alimentos, el juicio por alimentos se rige por el procedimiento extraordinario, o sea, por el procedimiento especial,
¿verdad? La primera demanda, la primera. Cuando se va a dar una modificación, por ejemplo, aumento, disminución, ¿verdad? O una modificación en cuanto a alimentos, se rige ese procedimiento ya a partir de la segunda, vamos a decir, el segundo juicio, el segundo proceso, ya se va a regir por el procedimiento ordinario o de carácter general, ¿verdad? Eso es lo que había mencionado la profe. Ahora voy a hacer esa modificación, o sea, voy a hacer esa aclaración acá en el PPT. Espera que voy a un ratito, nomás voy a hacer una jugada acá. Este, ahí. Entonces acá lo que voy a hacer es, voy a ponerle patria potestad. Y te voy a poner así en negrita. Y aquí, al revés, ahí está. Patria potestad. Y cuando hablamos de alimento, puedo poner acá, voy a poner acá si, no sé si va a confundir, pero para poner nomás, primera vez. Primera. Ahora, se rige por el procedimiento especial. Y cuando hablamos del procedimiento general, entran todas las otras cuestiones. No sé si se ve en pantalla, asumo que sí. O no se ve. Sí se ve. ¿Se ve, verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces, y cuando hablamos del procedimiento general, vemos todas las otras cuestiones que habíamos revisado al principio de la unidad, ¿verdad? Vimos todas estas cuestiones, ¿verdad? Que se van a regir, que no están expresadas, o que no están expresas en el carácter especial, todas las demás se van a regir por el procedimiento de carácter general, o también se le llama procedimiento de carácter ordinario, ¿verdad? Entonces, eso es importante de mencionar. Yo sugeriría ponerle más atención a lo especial porque es lo que la profe seguramente va a poner en el examen, ¿verdad? ¿Cuáles son juicios o procedimientos o juicios que van a ser regidos por el carácter, por el procedimiento extraordinario? La filiación, los alimentos, la primera vez, el maltrato, la restitución, la adopción y así como agregó Pablo, la patria potestad, ¿verdad? Entonces, estos se van a regir por el procedimiento especial o extraordinario. Ahora. Pérdida. No es solo la patria potestad. Bueno que me hayas dicho, ¿verdad? Y para poder agregarle también pérdida. ¿Así? Solo pérdida. Sí, la pérdida de la patria potestad. Ok. Ay, buenísimo. Entonces, cuando hablamos de pérdida de patria potestad, adopción, restitución, maltrato, alimentos, primera vez y filiación, todas estas materias se rigen por el procedimiento especial o extraordinario, ¿verdad? Importante tener esto en cuenta porque posiblemente lo pida mencionar o diferenciar la profesora en el examen del lunes, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar por el carácter general, ¿verdad? Por los procedimientos de carácter general o por los procedimientos de carácter ordinario, ¿verdad? Vamos a ver cómo se da. Y primero, bueno, arrancamos por la primera instancia, ¿verdad? Existe la presentación de la demanda, ¿verdad? Y entre la demanda y la contestación, entiendo, ¿verdad? Se dan 6 días, ¿verdad? Luego el juez llama a una audiencia, ¿verdad? O de conciliación, que es el primer paso, ¿verdad? Si esa conciliación no se logra, entonces se habla de un ofrecimiento, dice, de puestos. El juez puede, en este caso, declarar de pleno derecho, dice, o recibir a prueba, dar medidas para mejor proveer o dar medidas cautelares. Sobre eso acá tengo anotado algunos temas. Si querés leer, Karen, yo te escucho. Y todo lo que tenga referencia al procedimiento general. Sí, ¿cuáles son los instrumentos para iniciar la demanda de carácter o en el procedimiento general u ordinario? Material probatorio, pruebas documentales, cédula, certificado de nacido vivo, vida y residencia y acta de denuncia. Entonces,
cuando nosotros hablamos de qué documentación es necesaria para la presentación o cuáles son los instrumentos para iniciar la demanda, tenemos entonces el material probatorio, ¿verdad? Que pueden ser pruebas documentales, por ejemplo, certificado de nacimiento, ¿verdad? Cédula de identidad, certificado de nacido vivo, eso es, ¿verdad? Sí. Vía y residencia y el acta de denuncia. Todos estos son documentos requeridos, ¿verdad? Como Como documentos para iniciar una demanda. ¿Dónde está? lo que dijo Paloma hace rato, los procesos. ¿Cuáles son los procesos de carácter especial? Ah, sí, la pérdida de la patria potestad. Exacto. En este caso, como les digo, entre la demanda y la contestación existe un periodo de 6 días y si no se logra la conciliación, entonces ya el juez puede declarar o puede proceder ya de pleno derecho, ¿verdad? Bueno, acá quiero leer algo otra vez, porque es muy corto lo que está en el PPT y no es tan sencillo de explicar. Vamos a hablar ahora sí de la audiencia de sustanciación, ¿verdad? Dice el artículo 174, promovía la demanda, que es lo que estamos viendo, el juez correrá traslado de la misma a la parte demandada en el término de 6 días, que es lo que vimos nosotros ahora. Contestada la demanda o transcurrido el plazo para el efecto, el juez de oficio convocará a las partes a una audiencia de conciliación, que es lo que mencionamos recién, ¿verdad? Lo primero que se hace es convocarle a las partes a una audiencia de conciliación dentro de los 6 días siguientes, bajo apercibimiento de que la incomparecencia debería ser, de una de las partes sin causa justificada no obstará la persecución del procedimiento. O sea que no es porque que no te vas que el proceso no va a avanzar. Tenés que irte. Iniciada la audiencia, previamente el juez procurará avenir a los interesados en presencia del defensor y del representante del niño o adolescente. Entonces, esta es la primera parte, ¿verdad? La audiencia de sustanciación. Si no se llegase a una conciliación, las partes ofrecerán sus pruebas en la misma y el juez podrá, y acá es lo que estamos viendo en el cuadro, declarar la cuestión de puro derecho, según su sano juicio, abrir la causa a prueba, o sea, dejar que se someta a la presentación de pruebas, ordenar medidas de mejor proveer y ordenar medidas cautelares de protección. El juez podrá rechazar las pruebas que sean notoriamente impertinentes o inconducentes al caso. Asimismo, el juez ordenará de oficio la producción de otras pruebas que considere necesarias. Si se dictasen medidas cautelares de protección, ellas deberán estar debidamente fundadas y ser objeto de revisión periódica por parte del juzgado. Entonces, acá estamos viendo, y creo que Paloma también se va a acordar de esto, el juez había mencionado, volviendo un poco al proceso ordinario, ¿verdad? Ay, se me escapó el PPT. Espérame. Pensé que estaba... Bueno, igual, da lo mismo. Volviendo un poco al procedimiento ordinario, entonces podemos ver que existe primeramente la presentación de la demanda, ¿verdad? Donde se tiene que arrimar toda la documentación que acabó de leer Karen. En función a eso se llama a una audiencia de conciliación, ¿verdad? Se trata de, en un primer momento, de resolver la cuestión ahí. Si no hay acuerdo, entonces acá vemos cuáles las acciones que el juez de la niñez y la adolescencia puede tomar en medida, ¿verdad? Y en cuanto a las pruebas, o en cuanto al... Señora. Si hay conciliación, si se logra el acuerdo directamente ya sale el CD. Se llama auto y sale la sentencia. Ya. Directamente. Eso es Importante mencionar. Buenísimo, ahí pues, entonces, así como dice Pablo, si ya hay acuerdo en esta parte de arriba, que es en la conciliación, ya sale la sentencia, ¿verdad? En donde ya el juez se puede expedir. Ahora, si no hay acuerdo, vamos a lo que el juez puede disponer. Y como se habrán dado cuenta en la lectura, el juez puede solicitar pruebas, puede desestimar pruebas, de oficio puede hacer todo esto, ¿verdad?
¿Y por qué es esto? Porque el carácter el carácter de la actuación del juez, en este caso, decía la profesora, el juez en este caso pasa a ser un dictador del proceso, ¿verdad? No actúa como en el caso de lo civil, de lo penal, por ejemplo, ¿verdad? Él puede modificar sus sentencias, puede desestimar pruebas, pedir nuevas pruebas. Todo esto lo puede hacer de oficio, ¿verdad? Entonces, el juez en este caso tiene un carácter especial cuando hablamos en temas de niñez y adolescencia, ¿verdad? Ok, señora. Sí, yo tengo explicado que este cosito. Declarar de puro derecho es cuando no hay pruebas que producir o solo son documentales. Ahí se declara de puro derecho la causa. Ya, Recibir a prueba es el plazo de 20 días en donde cada una de las partes presenta sus pruebas. sí, Y dijo la profe que puede ser pericias, puede ser testimoniales y puede ser absolución de posición. ya, Esas son las cosas que se pueden decidir. Periciales de Después oficio están las testimonial. medidas para mejor proveer, que es cuando actúa de oficio, como decís. Sería cuando las partes no pidieron una prueba que para el juez es importante. ya. Entonces se pide eh, mejor proveer. Y las medidas cautelares, ya mencioné. Buenísimo. Entonces todo esto puede hacer el juez según él considere la situación del niño, ¿verdad? Si hay pruebas o si hay material de prueba, ya puede declarar, o las declaraciones se puede declarar ya de pleno derecho. O solicitar pruebas también de oficio, ¿verdad? Y para eso da un plazo de 20 días, ¿verdad? Para las audiencias, los alegatos, dice también, ¿verdad? Hay un periodo. Y así como dijo Paloma, medidas mejor proveer y las medidas cautelares. Todo esto puede realizar el juez. Ahora, cuando hablamos de las medidas cautelares de protección, ¿a qué se refieren? ¿Verdad? Y acá tenemos que remitirnos al artículo 175 del Código. Tenemos, por ejemplo, a la guarda o el abrigo como una medida cautelar. La restitución, en el caso de lo previsto en el artículo 95. Tenemos a la exclusión del hogar del denunciado en casos de violencia doméstica, la hospitalización y la fijación provisoria de alimentos. Estas son medidas cautelares que se pueden tomar. En cuanto al abrigo, ¿qué es el abrigo? Creo que la profesora había pedido que tengamos en cuenta esto como tema de examen. ¿En qué consiste el abrigo? Dice, consiste en la ubicación del niño o adolescente en una entidad destinada a su protección y cuidado. Y creo que dentro del procedimiento este era el último recurso, ¿verdad? La última opción, por así decirlo. La medida es excepcional y provisoria y se ordena solo cuando ella es destinada y necesaria para preparar la aplicación de una medida señalada en el artículo 34, perdón, incisos H e I de este código. Bueno, entonces todas estas medidas y esta medida de abrigo tiene que ser declarada por la sentencia de un juez. Entonces, eso es importante tener a prueba, tener en consideración, ¿verdad? Porque forma parte de una medida cautelar y el juez tiene que disponer de eso. Después, cuando hablamos de las demás medidas de protección establecidas en el código, que el juez considere necesarias en interés superior o para la seguridad del niño o adolescente, ¿verdad? Las medidas cautelares que otorga el juez y la adolescencia, como decíamos, que era el abrigo, que es lo que acabé de leer, ¿verdad? También tenemos la advertencia al padre o la madre, la orientación al niño. Esto todo estaba establecido en el artículo 34. El acompañamiento temporario del niño, la incorporación del niño y adolescente a un establecimiento educacional, el tratamiento médico y psicológico y la provisión de material para la sustentación del niño o adolescente. Todas estas son medidas cautelares que intentan protegerle al niño o adolescente y son tomadas por el La juez. ubicación del niño La ubicación del niño en dónde? en una familia sustituta, la ubicación del niño adolescente en un hogar. Ok. Entonces la ubicación, eso no está acá, chemiamo. La ubicación del niño en una familia sustituta o la ubicación del niño en un hogar, entonces es también una medida previo dictamen de un juez, ¿verdad? Que puede ser tomada como medida cautelar.
Nosotros cuando hablábamos de del número de testigos en cuanto al procedimiento general, dice las partes podrán, perdón, proponer hasta tres testigos, pudiéndose incluir en tal condición también a los miembros de la familia, que es lo que mencionábamos hace rato. Cuando por la naturaleza del proceso, solo los familiares y personas del entorno del hogar pueden conocer la realidad de los hechos, o sea, se admite la participación de la familia. Tres testigos por parte, al contrario de lo que dispone el Código Civil, pueden ser familiares los testigos. Claro, porque el Código Civil seguramente establece que no pueden ser familiares, los testigos no pueden ser familiares. En este caso, como estamos hablando del Código de la Niñez y la Adolescencia, sí pueden ser parte del proceso los familiares del niño o adolescente. En cuanto al diligenciamiento de las pruebas, y voy leyendo cada parte porque cada parte necesita por lo menos un desarrollo para entender de qué se trata, ¿verdad? Dice, dispuesta la apertura de la causa a prueba, el juez ordenará el diligenciamiento de las pruebas ofrecidas y admitidas en un plazo no mayor de 20 días. Tiene una duración de 20 días la apertura a causa de prueba. La apertura a causa de prueba, así como está expresado ahí del PPT, es una acción que puede tomar el juez también, ¿verdad? Y acá, cuando hablamos ya inmediatamente del diligenciamiento de las pruebas, tenemos que hablar ya subsidiariamente de la audiencia de pruebas, ¿verdad? Dentro de esta acción que puede tomar el juez. Y eso está establecido en el artículo 178. Las audiencias de sustanciación de pruebas serán continuas y recibidas personalmente por el juez bajo pena de nulidad, y se llevarán a cabo con la parte que compareciere por sí o por apoderado. Las pruebas serán producidas primeramente por la parte actora y luego por la parte demandada. No siendo posible producir todas las pruebas en un mismo día, el juez puede prorrogarla para el día siguiente hábil, y así sucesivamente hasta que se haya producido íntegramente, sin necesidad de otra citación que se le hará en el acto. Concluida las mismas, o sea, concluida la presentación de las pruebas, se escucharán los alegatos de las partes por su orden. Culminados los alegatos, el juez llamará autos para sentencia. El juez personalmente tomará la testifical durante la apertura a causa de prueba de no poder concluir la presentación de las pruebas en el día. Se prorrogará hasta el día siguiente, siendo notificadas personalmente las partes en el mismo proceso. Entonces, esto es en cuanto a una de las acciones que puede tomar el juez, que es recibir la prueba, ¿verdad? Y los alegatos, siempre que se dan en esta audiencia de pruebas. Por último, o ya, mejor dicho, ya cerrando, hablando un poco de la sentencia, ¿verdad? El juez fijará, dice audiencia, dentro de los 6 días posteriores al llamamiento de autos, oportunidad en la cual dará lectura a su sentencia. Este ya es prácticamente ya es la resolución del caso, ¿verdad? Cuando él ya da su sentencia en la primera instancia, que es lo que estuvimos viendo acá, primera instancia. Ahora, cuando pasamos a una segunda instancia, ¿verdad? Señora, señor, Los alegatos, plazo común, eso es lo que no sé, no escuché. perdón, no, 3 días para uno y 3 días para otro, eso es lo que sí, mencionó la profe. 6 días en total, y se divide por parte demandada y parte demandante. Sí, ¿verdad? Sí, 6 días, sí, así mismo es. Sí, estaba dentro de la audiencia de pruebas. 3 días para cada uno. O sea, esos seis días que menciona el procedimiento, ¿verdad? Se van a dividir en 3 días para la parte demandante y 3 días para la parte demandada. Entonces es importante hacer esa mención, pero en total son 6 días, ¿verdad? Esto para la recepción de legatos, ¿verdad? Para que pueda darse la sentencia. Ok, ya emanada la sentencia de la autoridad, que es el juez de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Se pueden interponer recursos de apelación.
O sea, se puede recurrir a esta sentencia si la sentencia no es conveniente para la parte afectada, ¿verdad? ¿Puedo Sí, hacer una consulta? señora, claro que sí. Hay dos tipos de medidas o una medida, ¿no? Del artículo 34 habla de la medida de protección y apoyo, Sí, que es lo que leímos hace rato, el sí, tema de la advertencia al padre y esas cosas. sí, Pero después habla en el artículo 175 de las medidas cautelares de protección que son otros, sí, son otras medidas. o sea, diferentes son. Sí, son diferentes medidas. Ya. Las medidas de apoyo y demás creo que están establecidas también para la CODENI, ¿verdad? ¿Verdad? Y las medidas cautelares, señora, Se me van a decir, y vos levantas tu mano, todavía la pones nerviosa. bueno, yo tengo medidas cautelares que se dan solamente en el mero proceso. Sí, En cambio, las medidas de protección, así solamente protección, no siempre se dan en el proceso, dice. sí, lo que pasa es que las medidas de protección están establecidas, por ejemplo, en la ley de la CODENI, por ejemplo, ¿verdad? Si uno va a hacer la denuncia en la CODENI tiene por disposición tomar lo establecido en el artículo 34, ¿verdad? Entonces, lo que hace es dar todas esas medidas de protección y apoyo. Y así como dice Pablo, ¿verdad? Dentro de un proceso, el juez puede dictar medidas cautelares que son para la protección del niño. ¿Verdad? Así mismo. Ok. Cuando hablamos, entonces ya la sentencia en primera instancia ya está, ¿verdad? La parte, ya se concluyó la primera parte. No hubo, no hay, vamos a decir, no sé cómo llamarle. No hay complacencia con la sentencia, entonces se puede interponer un recurso de apelación, ¿verdad? Para la parte que perdió la demanda, ¿verdad? El artículo, o también, no sé si es, no sé, Paloma, vos que está en el tema, hay vio casos en el que la parte ganadora interpone una especie de recurso de apelación. Sería medio raro, ¿verdad? Pero capaz que pase. ¿Qué cosa que se No, apele en niñas? y ponerle que ganás en No, primera instancia en INGEM, vos podés apelar aunque hayas ganado. Podés ni hacer, ¿verdad? Pero es raro nomás que hagas. ¿Te acuerdas que dijo la profe cuando, por ejemplo, te reguló tal monto, pero vos no crees que necesitas más que ese monto? Ah, ok. Entonces, cuando hablábamos nosotros de primera instancia por alimentos, ¿verdad? Yo le pedí al juez 7 millones de guaraníes y me dio 3 nomás. Entonces gané, cierto, pero me dio 3 nomás, yo quería 7. Entonces puedo apelar esa sentencia en una segunda instancia. Entonces ahí está el caso práctico. Bien, bien, Pablo. Para esto, o esto mejor dicho, la interposición del recurso de apelación está establecido en el artículo 180 del Código de la Niñez. Todo lo que estoy yo desarrollando está en el resumen. Solo será apelable la sentencia definitiva dictada por el juez, la SD, que menciona Paloma. El recurso será interpuesto dentro del tercer día de notificada la misma, y será concedido al solo efecto devolutivo, salvo que se trate de una situación que altere la guarda del niño o del adolescente o que concierna a su seguridad, en cuyo caso podrá dictarse con efecto suspensivo. El recurso, o sea, cuando hablamos de la interposición de la apelación, deberá ser fundado por escrito de apelación, y en él se incluirán los reclamos a las pruebas ofrecidas y no admitidas. Recordemos que había un periodo para presentación de pruebas y demás, y el juez en la primera instancia podía considerar pertinente o no cierto tipo de pruebas. Antes de dictar sentencia, el tribunal, porque este ya es un tribunal de apelación, podrá disponer la admisión y producción de las pruebas no admitidas en primera instancia, así como las medidas de mejor proveer que estime convenientes. Al presentar la apelación, Al presentarse la apelación debe estar fundada, o sea, expresar la causa. De lo contrario, será improcedente. En cuanto al procedimiento en segunda instancia, tenemos que seguir la lectura con el artículo 181. Dice, recibió el expediente, el Tribunal de Apelaciones, recibió pues, el recurso de apelación, recibió el escrito con el fundamento. Entonces, cuando el Tribunal de la Adolescencia recibió, de segunda instancia, perdón, recibió el expediente, ¿verdad? Correrá traslado a la otra parte del recurso de apelación interpuesto, ¿verdad? Por el plazo de 3 días. O sea, el tribunal le avisa a la otra parte que recibió un pedido de apelación.
un recurso de apelación, mejor dicho, hay que hablar con propiedad. Contestado el mismo, el tribunal fijará audiencia nuevamente para la producción de pruebas que hubiese admitido. Solo podrán ser admitidas y producidas las pruebas que hubiesen sido rechazadas en primera instancia, y el diligenciamiento de las mismas se hará conforme al procedimiento establecido en el artículo 178 del Código. Y el artículo 178 del Código era lo que establecía justamente las audiencias de sustanciación de pruebas, ¿verdad? Culminada la audiencia, el tribunal llamará para resolver y dictará sentencia dentro del plazo de 10 días. O sea, lo que estamos viendo es cómo lo que está procedimentado esto, ¿verdad? En cuanto a interponer un recurso de apelación, si es que perdiste en primera instancia o si es que la sentencia no es satisfactoria para una de las partes, ¿verdad? ¿Cómo tienen que proceder? Señora, Soso, una pregunta. La contestación y la prueba en segunda instancia tiene el mismo plazo que en primera instancia. O sea, de 6 días y 20 días. espérame que... Eso iba a preguntar, Sí, acá dice... porque yo tengo acá 10 días las pruebas. Sí, dice, y leo de vuelta esta parte. Recibió el expediente, el tribunal correrá traslado a la otra parte del recurso de apelación interpuesto por el plazo de 3 días. Le corre la parte, 3 días, le corre el traslado. Contestado al mismo, el tribunal fija audiencia para la producción de pruebas. Solo podrán ser admitidas las pruebas que pueden haber sido admitidas o rechazadas en primera instancia, ¿verdad? Y todo este diligenciamiento se va a hacer de acuerdo a lo establecido en el artículo 178, ¿verdad? La sentencia va a dar en 10 días. Y el artículo 178, cuando hablamos de la audiencia de pruebas, la audiencia de sustanciación de pruebas serán, dice, continuas y recibidas personalmente por el juez, y se llevarán a cabo por la parte que compareciere, por sí o por el apoderado. Las pruebas podrán ser producidas primeramente por la parte actora y luego por la parte demandada. No siendo posible producir todas las pruebas el mismo día, el juez puede prorrogarla al día siguiente hábil, dice. O sea, esto se va a regir, voy a subir otra vez el PPT. Esto se va a regir nuevamente por lo establecido en la primera instancia, que está regulado luego por el artículo 178, ¿verdad? Por los 6 días. 6 días, ¿verdad? Que son 3 días para cada parte, nuevamente, ¿verdad? O sea, la segunda instancia se rige en cuanto a la presentación de pruebas por el artículo 178 que rige luego la primera instancia, ¿verdad? O sea que se toma la misma norma, el mismo principio, ¿verdad? No sé si eso contesta tu pregunta, Vero. Sí, Soso, ¿Sí? gracias. Ok. Entonces, son 6 días y 3 días por parte. Ok. Ahora, señora. Sí, ya tengo acá. El recurrente es el que presentó, el que apeló, Sí. y la parte recurrida es en la contraparte. Y la apelación va por la cuestión de fondo y la nulidad va por la cuestión de forma. Eso no me mencioné. Sí. Cuando hablamos de nulidad, importante lo que mencionaste. Porque hay un tema, espérame que dónde estaba, que es importante y voy a volver a mencionar eso. Porque hablábamos justamente de la nulidad. Espérame un ratito. Momentito. Soso, Señora, una pregunta. sí, ¿Vos cómo no. tenés el libro? O sea, vos tenés el manual. Tengo el manual y tengo el resumen. Porque en la primera instancia la profe mencionó como una prueba que se llama absolución. Y ahora nomás me di cuenta que no está en el PPT y mencionó y dijo que era importante. Sí, la Se profesora... elaboraban preguntas de una manera asertiva, pero que no se juraban por sí. Sí, la profesora menciona muchas cosas que no están ni en el libro ni en el PPT, la verdad. Absolución de posiciones. Sí, Sí, absolución de... testimoniales y de absolución, dijo Vero. Cuando la persona llama a disponer, no se lo obliga a decir sí o no. Absolución de Sí, ¿Y, posiciones. y querés leer completo, fuerte y claro, por favor? Absolución de ¿Esto en qué posiciones. caso se da?
cuando ella habló de jurisdicción especializada, Ya. absolución de posiciones, cuando la persona llamada a disponer no se le obliga a decir sí o no. Eso es lo que yo tengo anotado. Esto es en cuanto a la primera instancia, ¿verdad? Paloma no tiene algo anotado. Vos tenés anotado, esto Sobre es primera absolución de instancia, Paloma. posiciones. Primera Sí, instancia. la absolución de posiciones y las testimoniales son pruebas en sí, de por sí son pruebas periciales. Y se puede dar tanto en la primera como en la segunda instancia, si no se dio en la primera como lo leíste. Sí, sí, es que no se admitió en la primera. Ya, ya. Testimoniales son de los testigos y Sí. absolución son de las partes. De las partes, ok, ok. Señor, señora. Paloma. Oh, ya se fue sin querer. Marco se quedó. Ah, bueno. Ok, entonces, dimos la primera instancia, vimos ya la segunda instancia, cómo se va a proceder en cuanto a los plazos. Ahora vamos a ver de las actuaciones que comprometen a los intereses del niño. Y continuamos con el artículo 182 del Código de la Niñez. Los jueces de otros fueros remitirán al juzgado de la niñez y la adolescencia dentro de los 2 días de haberse producido, ¿verdad? Las copias y las actuaciones que resulten comprometidos los intereses del niño o adolescente. Entonces, si hay actuaciones de repente de los cuales fueron parte otros jueces, ellos tienen que remitirle al juez de la niñez y la adolescencia dentro de los 2 días o dentro de las 48 horas, ¿verdad? Eso está establecido en el artículo 182 del código, que quiero leer un ratito a ver si hay algo más. Dice, y sí, eso dice: los jueces de otros fueros remitirán al juzgado de la niñez y la adolescencia dentro de los 2 días de haberse producido copias de las actuaciones en las que resulten comprometidos intereses del niño o del adolescente, ¿verdad? Esto siempre en cuanto al procedimiento y la comunicación al juez. Voy a poco mirar mi programa a ver si ya qué hicimos acá. Bueno, vimos el procedimiento de la jurisdicción de la niñez y la adolescencia. Vimos los principios procesales, que es lo que me agregó Paloma cuando empezamos el desarrollo, ¿verdad? La oficiosidad, la inmediatez, ¿cómo era que vimos? Oficiosidad, inmediatez. Después vimos acá la celeridad, la bilateralidad, la concentración, ¿verdad? Estos eran principios del procedimiento. Las partes del procedimiento también que ya vimos, que son el niño, sus tutores, sus padres, defensores y fiscales, que tienen que estar, y obligatoriamente que tienen que estar en casos de adopción, pérdida de patria potestad y maltrato. También vimos eso. Vimos todo lo concerniente a la presentación de la demanda, ¿verdad? Y que tiene que ser remitida con todos los documentos, ¿verdad? ¿Y qué documentos? ¿Verdad? Hablamos de la cédula de identidad, hablábamos del acta de denuncia, del certificado de nacimiento, todos los documentos relativos, las pruebas testificales, ¿verdad? Todo que tiene que ser arrimado al escrito de la demanda, ¿verdad? Vimos también que no se puede recusar, ¿verdad? Sin expresión de causa, sí o sí, contrariamente a lo establecido en el Código Procesal Civil. Cuando yo voy a recusarle a un juez, por ejemplo, tengo que expresar la causa. Tiene que haber un fundamento, decíamos nosotros, en cuanto a la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Después vimos las notificaciones, ¿verdad? De la audiencia de sustanciación. Hablábamos que esto iniciaba este procedimiento de carácter general. Empezaba con una demanda que cuando el juez da un periodo de 6 días entre la demanda y la contestación, hablábamos que el juez llamaba a una audiencia de conciliación, y si es que en esa audiencia de conciliación ya se lograba resolver el caso, ahí el juez ya podía expedir su SD, ¿verdad? Y si no señora. Sí, eso también mencionó la profe, de que las medidas, por ejemplo, mediación y arbitraje solamente se dan en los procesos generales. Ya. Se llaman resoluciones alternativas de conflictos. Ya. Las medidas de arbitraje. En lo ordinario. Entonces, solamente dentro de este proceso que estamos estudiando ahora, solamente dentro de este proceso ordinario
se dan esas medidas. ¿Puedes repetir de vuelta las medidas, Pablo, por favor? Mediación y arbitraje. Mediación y arbitraje. Entonces, todas esas medidas se dan dentro del proceso ordinario, ¿verdad? Después vimos de las medidas cautelares de protección que pueden ser dictadas por el juez en el marco del proceso. Vimos el número de testigos que tienen que ser 3 y pueden ser designados 3 más supletoriamente. Pueden ser parientes. Porque pueden ser parientes, pueden ser familiares. También esto contrariamente a lo dispuesto en el Código Procesal Civil. Vimos todo lo referente al diligenciamiento de las pruebas, ¿verdad? Que el juez puede de oficio solicitar más pruebas o desestimar pruebas que él no considere pertinente, ¿verdad? Vimos también la sentencia, que ya es la finalización prácticamente de esta primera instancia. Vimos que se puede interponer por la parte que perdió o por la parte que ganó y no está conforme un recurso de apelación para ir a una segunda instancia, para ir a un tribunal de segunda instancia, ¿verdad? Y cómo actúa esta segunda instancia en cuanto a la presentación de las pruebas que se van a regir justamente también por el artículo, creo que era el 178, si mal no estoy, del Código Procesal. Sí, del Código Procesal Civil, perdón, del Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde hablábamos del periodo para la presentación de pruebas, que iba a ser nuevamente de 6 días, 3 días por parte, ¿verdad? Entonces todo eso fue lo que estuvimos viendo ya en esta unidad 3, ¿verdad? Preguntas, dudas, algo que nos haya quedado muy claro de repente. Todavía no terminamos. Esta Declaración de fijación puro de derecho. alimentos, creo. ¿Qué pasa? No, yo estoy leyendo de acuerdo al programa. Está la sentencia y deposición, recurso de apelación, procedimiento de segunda instancia que ya dijimos, actuaciones que comprometen el interés del niño, es el penúltimo punto, y después tenemos ya la ley 6083/18 como último punto. Estoy siguiendo en el programa yo. Ah, bueno. Gracias. Pues estoy siguiendo el programa. Lo que pasa es que acá la profesora le metió un procedimiento especial. Y este no está en el programa. Y sí, pero dio, tipo, por Mamá quería. ejemplo, un 50% del ingreso Sí, de la persona demandada, la capacidad, la necesidad del alimentado. sí. Algunas cosas no me tocó importantes. Dijo, pero bueno, vamos a tener nosotros también eso. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar esto más que nada en continuación con lo que mencionábamos al principio de los procedimientos especiales, ¿verdad? Nosotros hablábamos de un procedimiento general, y voy a bajar mi PPT para que me puedan seguir ahí, y hablábamos también de un procedimiento especial, ¿verdad? Cuando hablábamos de filiación, cuando hablábamos de fijación de alimentos en la primera vez, por ejemplo, cuando hablábamos en estos casos, estos casos se van a regir por el procedimiento extraordinario o también llamado procedimiento especial, ¿verdad? Cuando hablamos de filiación, por ejemplo, ¿verdad? Que es un proceso sumario, dice, del Código Procesal Civil, pero con la agregación de la etapa de alegato, que son 6 días. En cuanto a la presentación de pruebas, dice que son preferentes el ADN y otras pruebas científicas. Y se da la presunción de la paternidad o maternidad en caso de renuencia, o sea, en caso de que exista, no sé si llamarla renuencia, para llamarlo coloquialmente, en caso de ñemotadú, se va a presumir la paternidad o maternidad, ¿verdad? En cuanto a la fijación de alimentos, ¿quién puede reclamar esto? El niño o el adolescente o también la mujer embarazada. Pueden reclamar ya desde la etapa del embarazo, ya pueden reclamar alimentos, ¿verdad? Importante mencionar eso. Y esto se da, o respecto a esto se da una fijación provisoria, ¿verdad? Dice, en cualquier etapa previa a la audiencia del demandado. Porque la fijación de la sentencia por alimentos puede ser modificada según la necesidad del niño o adolescente, ¿verdad? Eso puede ser modificado. ¿Cuáles son los medios de prueba para estos procedimientos especiales? El título dice instrumento público o absolución del demandado, caudal del demandado, ¿verdad? Que esta parte acá, ya sí que ya me perdí.
Espérame que un ratito. Porque no le sigo. Un ratito. Voy a proyectar esto, que va a ser más didáctico, que es el otro PPT. Espérame que un ratito. Vamos a recapitular. Avíseme cuando ve mi pantalla, por favor. Ahí. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, compa. Bueno. A ver. Un ratito, vamos a ver. Nosotros vimos, y como estaba mencionando al principio, retrotrayéndome otra vez, ¿verdad? Me van a disculpar la- el desorden. Vimos el procedimiento general, ¿verdad? Todo lo que estuvimos desarrollando ahora fue el procedimiento de carácter general, ordinario, ¿verdad? Y vimos las cuestiones sometidas al procedimiento general, ¿verdad? Cuáles son sus cuestiones de competencia. Dice, las cuestiones que sean de competencia del juez y niñez y adolescencia, pero que no tengan establecido un procedimiento especial, se regirán por las disposiciones de este capítulo, aplicándose en forma subsidiaria lo previsto en el Código Procesal Civil, que es lo que vimos, ¿verdad? Vimos el tema de la convivencia, relacionamiento, guarda, aumento o disminución de alimentos, cesación de alimentos. Todos estos juicios se van a regir por el procedimiento general. Cuando hablábamos de procedimiento especial, hablábamos, así como decía Paloma, de la filiación, ¿verdad? Del reconocimiento, la contestación o el desconocimiento también, de la fijación de alimentos para el niño y la niña y la mujer grávida, el maltrato, la adopción o el ofrecimiento de alimentos se dan o son juicios que se dan bajo el procedimiento especial y de carácter extraordinario. Acá tendríamos que agregarle, como le agregamos luego en el otro PPT, la pérdida de la patria potestad, ¿verdad? Que es un que se rige también por el procedimiento extraordinario, ¿verdad? Después dijimos, por ejemplo, en cuanto a la restitución, dice acá nos tratan o nos da la descripción de este juicio, de este proceso, ¿verdad? Dice juicios de trámite sumarísimo, o sea que tienen que ser súper expeditos, rápidos en el sentido de su resolución. Se solicita la restitución bajo declaración jurada de los hechos alegados, ¿verdad? Vamos a ver, dice el juez convocará a los padres en un plazo de 3 días ordenando la presentación del niño o adolescente bajo apercibimiento de resolver la restitución del mismo al lugar donde convivía. Claro, ¿qué pasa si al niño se le sacó de donde estaba? ¿Verdad? ¿Cómo se procede en ese caso? ¿Verdad? Las partes concurrirán a la audiencia acompañados de sus testigos y demás instrumentos de prueba y el juez resolverá sin más trámite. La resolución recurrida será apelable sin efecto suspensivo. Entonces, esto en cuanto, por ejemplo, al juicio de restitución, ¿verdad? Si es que se le quitó al niño por parte del, no sé, vivía con la mamá y el papá le quitó, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este juicio de restitución es, como así dice acá, es sumarísimo, ¿verdad? En cuanto al número de testigos, dice el artículo 176, las partes podrán proponer hasta 3 testigos, pudiéndose incluir en tal condición también a los miembros de la familia, que es lo que vimos también hace rato. Cuando por la naturaleza del proceso solo los familiares y personales del entorno del hogar pueden conocer la realidad de los hechos. O sea, ¿quién mejor que los familiares en este caso para conocer la situación real de ese niño adolescente, en caso de que otras personas no puedan actuar de testigo, ¿verdad? Señor, señora, te escucho. Esto vamos a ver todo ahora en los procedimientos especiales. ¿Qué pasó? Vamos a tocar todos los procedimientos especiales. Porque viste que no usó este PPT la profe. No usó dice que estaba en su classroom, mamá quería. Espera. No, usó solamente el primero que proyectaste y llegó hasta fijación de alimentos. Sí, y hasta ahí yo, esperamos, hasta fijación de alimentos. Sí, hasta ahí nomás lo es. Después tenemos maltrato, restitución y adopción. Esto es lo Y eso mismo. ya no tocó más. No tocó más.
Esto es lo mismo que está ahí en el PPT blanco. Es un poco más ordenado nomás, por lo que estuve viendo, ¿verdad? Podemos ver el tema de los alimentos. Espérame que. A ver si está acá. Un ratito. Y si no está acá, pasamos nomás al otro. Pues acá tenemos, pues, acá está fijación de alimentos. Espérame. Acá está. No sé si ahí ven alimentos. ¿Me escuchan? ¿Me ven, verdad? Sí, se ve. Sí. Bueno, en cuanto a alimentos, dice la fijación de alimentos para el niño y la mujer grávida. Estas son las partes de este juicio. La parte alimentaria, actora, solicita la fijación y provisión de alimentos. O sea, la mujer en este caso, pues, que por lo general, ¿verdad? El juez cita al alimentante, o sea, al hombre, por una sola vez y bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones de la parte actora. Comparezca o no el alimentante, el juez dicta la fijación provisoria de alimentos, ya con o sin la presencia del alimentante. El juez arbitrará medidas y el diligenciamiento de pruebas para constatar el monto del caudal del demandado. Y ya se da con todos estos pasos, por último, la sentencia final. Y siempre la sentencia en carácter de alimento tiene un carácter de provisorio, porque pueden ser modificadas por la naturaleza o las necesidades del niño, ¿verdad? Y acá tenemos el trámite, o sea, acá tenemos el proceso, ¿verdad? Se da un ofrecimiento, se corre traslado a la otra parte, se le dan 3 días, ¿verdad? Y ya dependiendo si se presenta o no, y con las pruebas del caso, ¿verdad? Ya se puede declarar de puro derecho, o si no hubiesen ofrecido pruebas, se abrirá la causa a prueba como máximo por 10 días. Y a partir de eso se da ya la sentencia definitiva, ¿verdad? No mayor o no superando los 10 días de haber recibido todas las pruebas, o en caso de no haber pruebas, ¿verdad? De declarar ya de puro derecho la cuestión, si es que ya se presentaban las pruebas dentro de los 3 días, ¿verdad? Eso es en cuanto a alimentos. Después, esto es en cuanto a la primera petición de alimentos, ¿verdad? De la mujer grávida, ¿verdad? Y el niño, ¿verdad? Que se da en el marco del procedimiento, decíamos nosotros, extraordinario o especial. Si se quiere dar aumento o disminución, ya se da este juicio bajo el procedimiento ordinario o general, ¿verdad? Cambia lo procedimental, se va a lo ordinario. Si es para aumento, por ejemplo, se le corre traslado a la parte alimentante, ¿verdad? Por el plazo de 6 días. En este lapso, dice, se convocará a las partes a una audiencia de sustanciación y se ofrecerán las pruebas, ¿verdad? ¿Por qué se solicita el aumento? ¿Cuál es el motivo? Se ofrecen todas las pruebas para sustanciar ese pedido de aumento. Ya si se presentaron las pruebas y son suficientes, el juez considera que son suficientes, ya se declara la cuestión de puro derecho y se da la sentencia definitiva. O lo que puede pasar también es que se abra la causa a pruebas, ¿verdad? A más pruebas si es que fueren necesarias. Se ordena medidas de mejor proveer, que es lo que había mencionado Paloma, ¿verdad? O se ordenan medidas cautelares y de protección al niño, ¿verdad? Porque recordemos que dentro de las medidas de cautelares y protección al niño estaba, por ejemplo, la de darle recursos o atención médica o educación en caso de que éste necesite, ¿verdad? Esto, como les digo, el aumento, la disminución o cualquier modificación ya se rige por el procedimiento ordinario, o ¿cómo se llama? O general, ¿verdad? Todo lo que sea primera vez en cuanto a alimentos, lo que se rige por el procedimiento extraordinario o especial. Hasta ahí es palabra, porque después ya viene adopción, que nosotros creo que todavía no dimos. Sí, la profe remarcó nomás algunos puntos Sí, en el otro PPT. sí. Voy a irme al otro Eso PPT para que puedas mencionar. Espérame que un ratito voy a sacar acá y voy a poner el otro PPT. Este.
eso nomás. En la parte que dice monto, lo que puso más Ah, enfoque la profe. sí, te escucho. Ay, me puse nerviosa. Ah. Eh, Qué Servicios choro. generales mínimos se abona desde el inicio de la demanda. Eso, por ejemplo, es cuando es fijación provisoria. Sí, Ese vos ya podés, desde el inicio, por ejemplo, está la mujer embarazada y todavía no se le reconoció al hijo. De sí, igual forma se puede solicitar la fijación provisoria. de alimentos. Y si el alimentante se niega a dar los alimentos, cuando se pruebe de que es su hijo, tiene que pagar desde que se inició la demanda. Eso nos dijo la Ah, profe. Después, desde la fecha de inicio, aumento hasta el 50% del alimentante. Este mencionó también de que es un crédito privilegiado y los embargos, no importa si tenés embargo acumulativo, de igual forma es un crédito privilegiado como dice acá. ya. Y le agregó dos incisos más. Hay que tener en cuenta también la capacidad del alimentante y la necesidad del alimentado para fijar el monto. Espera que entonces le voy a agregar yo también. Taparlo más. Espera que ratito. Momentito. Vamos a agregarle. Mencionaste a la capacidad del alimentante. Capacidad del alimentante. Y dijiste algo más Sí, y la necesidad del alimentado también se tiene en cuenta para fijar el monto del de alimento. del maestro. Entonces, gracias Pablo. Sobre eso, genial. Bueno, entonces en cuanto al monto, la profesora, así como dijo Paloma, hizo puntualizaciones, ¿verdad? Se fija en jornales mínimos, primero que nada. Ya el monto de lo que se dictamina como alimentos se debe abonar desde la iniciación de la demanda. O sea, se puede solicitar incluso estando la mujer embarazada. Y si es que, así como dijo Paloma, la parte alimentante no reconoce a la criatura, igual esa sentencia tiene carácter retroactivo, El artículo 97 ¿verdad? habla Eso, de eso está establecido en el artículo 97 del Código de la Niñez, seguramente, ¿verdad? Los alimentos se abonan desde la fecha de iniciación del juicio de filiación y se puede dar el aumento de este monto de alimentos, ¿verdad? Y el monto de los alimentos puede ser de hasta el 50% del ingreso del alimentante, ¿verdad? Y este monto establecido para alimentos es un crédito privilegiado, sin importar, así como dijo Paloma, si hay embargos u otras obligaciones de crédito, ¿verdad? Los alimentos están por encima de todos estos otros créditos que yo pueda tener un embargo o tenga otros créditos que tenga que pagar. Los alimentos están privilegiados en primera parte, ¿verdad? ¿Y qué se mira para establecer el monto? La capacidad, o sea, los ingresos, la capacidad del alimentante y también la necesidad que tiene el alimentado. El artículo 97, en cuanto a lo que tiene que ver con la mujer embarazada, dice, el padre y la madre del niño adolescente están obligados a proporcionarle alimentos suficientes y adecuados a su edad. La asistencia alimenticia incluye lo necesario para el sustento, no solamente comida, sino que también habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación del niño o adolescente. La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo. Los alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los gastos que harán de ocasionar el embarazo y el parto. En ningún caso el juez dejará de pronunciarse sobre la asistencia alimenticia solicitada. Entonces todo esto que acabo de leer, más lo que dijo Paloma, está relacionado en cuanto al monto y a la provisión o a la fijación de alimentos, ¿verdad? Por parte de la madre que está embarazada o el niño que ya nació y necesita asistencia alimentaria, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto al procedimiento y vimos ya ambos procedimientos, ¿verdad? Más que nada nos centramos en el procedimiento general
o ordinario, ¿verdad? Vimos cómo se actúa en primera y en segunda instancia. Y también vimos este proceso de alimentos que en su inicio se rige bajo el procedimiento especial, ¿verdad? O extraordinario, ¿verdad? En cuanto a la fijación de alimentos, pérdida de patria potestad, ¿verdad? Se rigen ya bajo el procedimiento especial. También vimos cómo funciona, cómo opera este juicio, ¿verdad? Este procedimiento, ¿verdad? En cuanto a las pruebas, presentación de documentos y demás, ¿verdad? Señor. Alimentos, entonces rige procedimiento especial, La pero primera vez. Cuando aumenta o disminuye es carácter general. Sí, el procedimiento especial rige la primera vez para la fijación de alimentos y cuando se va a modificar esa fijación de alimentos ya se rige por el carácter general, por el procedimiento de carácter general. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas al respecto, algo que no haya quedado tan claro. El único que llega a tercera